Prólogo. Hace 11 años recibí una extraña llamada telefónica. Me habló un joven quien me preguntó muy excitada: ¿Es usted el Morris Yohai que recientemente encargó un libro del Centro de Investigación de la Kabbalah? Sí, soy yo, le contesté. ¿Tiene usted relación familiar con el rabí Shimon Bar Yohai? ¿Cómo podría saberlo? Vivió hace casi 2000 años atrás. Bien, el rabí Berg, que es el director del centro de investigación, quisiera hablar con usted. ¿Podemos concertar una cita? Para abreviar un relato largo pero interesante, celebramos esa reunión cuyo resultado fue que concerté estudiar la Kabbalah con el rabino. Eso era algo que siempre había querido hacer, puesto que estaba interesado en aprender sobre el famoso místico, cuyo nombre también era Yohai. El refrán dice que, cuando estás dispuesto a aprender, ya aparecerá tu maestro. Esto era precisamente lo que parecía ocurrir. Celebramos muchas sesiones de intensivo estudio, o tal vez diría de estudios en común, pues el rabino siempre solía referirse a nuestros estudios, ya que esperaba que fuesen experiencias de carácter mutuo. Durante una de esas clases le pregunté a qué se debía que hubiera tan pocos libros en inglés que explicasen en una forma apropiada los conceptos esotéricos que estábamos abarcando. Repuso que la mayoría de esas obras no había sido escrita por cabalistas, y por lo tanto carecía de la verdadera esencia del pensamiento cabalista. Dijo que un buen día escribiría un libro para los interesados, que fuera una obra iniciadora para el ego. Sin embargo, en ese momento estaba muy ocupado en la preparación de libros de material de consulta escritos por Hayim Vital, Moses Luzzatto, Rabbi Ashlag y otros similares. Esto ocurrió 11 años atrás. En el periodo transcurrido desde entonces, el Dr. Berg ha publicado muchos libros de consulta en inglés y hebreo. Se ha ido a Israel y ha creado escuelas en donde se estudian diferentes aspectos de la Kabbalah. En Tel Aviv, Jerusalén, Haifa y Beer Sheva. Durante su estancia en Israel, finalmente reunió y anotó sus propios pensamientos, en cuanto se refiere a ofrecer una introducción significativa a la Kabbalah. Este libro, Iniciación a la Kabbalah, es el resultado de este empeño. De modo que si usted está dispuesto a aprender, su maestro ya ha aparecido. Mori R. Yohai, 18 de enero de 1981, 13 de Shevat de 5741. Presidente. Nota al lector. Tiene una importancia cardinal que el lector aspire a obtener una comprensión clara de los conceptos básicos y de la terminología de la Cábala, para disponer de este modo de una base firme a fin de poder abarcar estudios más avanzados. Se exhorta al lector que lea cuidadosamente la sección sobre las principales enseñanzas. Capítulo 8. De no obrar así, los términos y conceptos usados en este texto pueden conducir a conclusiones erróneas. También se ha agregado un glosario inclusivo al final de esta obra, para mayor aclaración y guía. Ocasionalmente puede obtenerse la impresión que se repiten definiciones y explicaciones, pero las sucesivas lecturas de la obra revelarán cada vez mayores niveles de significado, a medida que se haga aparente la unidad esencial de las enseñanzas de la Cábala. El autor. Nota al lector de la versión castellana. En la versión al castellano se ha optado por la transcripción literal a este idioma de los nombres hebreos, en base a la pronunciación moderna usual en Israel, a no ser que se trate de nombres propios de personajes conocidos de otro modo.
Asimismo se ha estimado emplear el vocablo Kabbalah en forma como lo escribe la Real Academia. Kabbalah, aunque con la sílaba tónica aguda y no esdrújula, por considerar que es la más acertada. Al respecto se ha tomado en cuenta también la docta opinión del reputadísimo estudioso argentino Lázaro Schallmann, quien en su excelente obra Diccionario de Hebraísmos y Voces Afines, publicado por el Editorial Israel de Buenos Aires, escribe la Academia Española esdrujulizada indebidamente esta voz, como cábala, que en hebreo es aguda. Finalmente, en la transcripción de nombres hebreos se ha preferido la pronunciación propia de España y no de algunos países latinoamericanos, escribiéndose, por ejemplo, Yohai y no Yohai, Yair y no Yair, o Yehudá en lugar de Yehudá. Se estima que, al recurrirse a esta modalidad, se ofrece la transcripción fonética más literal y exacta de los vocablos hebreos, para la pluralidad de los lectores hispanoparlantes. Introducción. Durante mucho tiempo la Kabbalah ha sido virtualmente inaccesible al judío común. Su estudio estaba limitado ya fuera a sectas más ortodoxas del judaísmo como a estudiosos académicos, y nadie de ellos había sentido la necesidad de abogar por una apreciación y una comprensión más difundida de las enseñanzas de los cabalistas. El judaísmo ortodoxo siempre ha señalado la importancia primordial de los estudios talmúdicos, considerando que la Kabbalah era apropiada únicamente para quienes ya estaban versados en el Talmud y la Mishnah, y habían llegado a una edad en la que eran capaces de interiorizarse con los secretos de la sabiduría esotérica. El mundo académico, por su parte, evidentemente considerará la Kabbalah como el campo ideal de investigación que ofrece textos recónditos, personalidades pintorescas y masas de simbolismos y alusiones que deben ser compiladas, cotejadas y puestas por escrito en numerosos estudios eruditos. Tampoco es esto un intento tangible de tratar la vasta literatura de la Kabbalah como un sistema vivo y viable de pensamiento, y pocas han sido las tentativas que se hicieron para presentar el material reunido por los investigadores en una forma que pudiera ser comprendida por la vasta mayoría de los judíos que carecen de cualquier clase de conocimientos especializados en este ámbito. Por lo tanto, el judío común y sencillo que desea conocer más sobre la naturaleza y el contenido del estudio de la Kabbalah tropezará con dificultades. Si se pone en contacto con personajes religiosos, inevitablemente se disuadirá de su propósito, ya sea como consecuencias de la tan difundida ignorancia que impera sobre la Kabbalah, incluso en las propias esferas ortodoxas, como en razón de las rigurosas y severas calificaciones que se exigirán antes de que pueda emprender las investigaciones más preliminares. El resultado de esta negligencia de la Kabbalah, que, como veremos, implica una falta de comprensión de la posición central que tiene la Kabbalah en el entendimiento de la Torá, puede ser visto en el fenómeno tan frecuente de la degeneración del judaísmo en una actividad social de carácter marginal, y el alejamiento de los jóvenes del judaísmo que huyen de él para abrazar religiones orientales de mayor inclinación mística. La finalidad de este libro, por lo tanto, no es tan solo proporcionar al lector la posibilidad de saborear el vasto mundo de pensamiento judío místico y una experiencia de cómo puede la Kabbalah ser referida a los problemas que enfrenta el mundo de nuestros días, sino también arguir sobre lo apropiado que sería la necesidad que existe de regresar a la comprensión del universo y a las leyes que nos proporciona la Kabbalah. No puede ponerse en tela de juicio que el reciente renacimiento del interés en el misticismo y lo oculto entre los jóvenes ha acordado un importante impulso al resurgimiento de la Kabbalah como una fuerza viva en los estudios judíos. Para muchos ha constituido una sorpresa y una revelación
el hecho de descubrir dentro del judaísmo la insospechada existencia de un sistema tan maduro, completo y absorbente como la Cábala. Un sistema que, además, puede tratar con plena confianza todos los problemas planteados por la existencia en el siglo XX, un ámbito en el que las autoridades tradicionales con tanta frecuencia han dado señales de titubear y tropezar. Los jóvenes experimentan frecuentemente el judaísmo como un sistema arbitrario y arcaico de reglas coercitivas y restrictivas, que fueron creadas para permitir a una nación mística de ex-esclavos que pudiera sobrevivir durante 40 años en el desierto, y que ese sistema fue subsiguientemente fosilizado por medio de minuciosos arreglos de los sabios, hasta que el resultado obtenido parece ser de mayor interés para el historiador y el arqueólogo que para aquella persona que afronta los problemas de poder encontrar lo que significa ser judío en una sociedad moderna. Por lo tanto, cuán refrescante es el descubrimiento de la Cábala. Aquí encontramos que todas las formas de coacción son finalmente descartadas. Se señala que el Todopoderoso, que ha creado cada uno de nosotros, no nos obliga a hacer el bien. Por lo tanto, ¿cómo podemos justificar el uso de la fuerza y de las amenazas para que uno obligue al otro a absorber ciertas formas de comportamiento? De acuerdo a la Cábala, ningún precepto debería ser cumplido meramente en el nombre de la tradición o la conmemoración, sin que exista una comprensión más profunda de las razones que son la causa fundamental de este precepto. La única razón de su observación reside en el hecho que, usando la comprensión de la Cábala, junto con las herramientas y los instrumentos que la Torá nos otorga para nuestro uso, se puede reconstruir la dimensión mística de un tiempo perdido en el pasado, un tiempo cuyas energías místicas siguen existiendo en el universo. Estas energías metafísicas que la Cábala describe con tan minucioso detalle están a nuestra disposición para que las podamos usar cada día, a condición que sepamos cómo extraerlas y el uso que podamos hacer de las mismas. Rabí Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, esto es el libro del esplendor, la obra clásica de la comprensión oculta de la Torá, se refirió exactamente a este punto al refutar el punto de vista que la obligación religiosa era una razón suficiente para los actos rituales y el cumplimiento de las mitzvot, o preceptos. La oración y el ritual que están desprovistos de significado y espiritualidad son como la paja, el epítome de la carencia de vida. Si la religión no es vista como una fuerza impulsora en nuestra sociedad, la razón puede residir, por lo tanto, en su incapacidad de satisfacer las crecientes necesidades espirituales de sus miembros. Más próxima a nuestros tiempos tenemos la observación del rabí Yehudá Ashlag, 1886 a 1955, quien tradujo el Zohar y sus conceptos del original en arameo al hebreo moderno. Si estas necesidades no son satisfechas, entonces podemos anticipar una sociedad totalmente desespiritualizada y desmoralizada, como jamás se ha experimentado en la historia de la humanidad. Cada vez resulta más claro y evidente que lo que se necesita es un sistema moral y espiritual genuino, que nos permita tanto volver a definir términos básicos tales como bondad y maldad para una generación que ha llegado al extremo de no atribuirles significado alguno, y ayudarnos a lograr que tenga sentido un universo que ahora incluye viajes espaciales, la drogadicción, la destrucción nuclear, la televisión y el láser. Este libro sostiene que el conocimiento de la Cábala conduce a la apreciación correcta del significado de estos problemas y que proporciona la llave para su comprensión y eventual dominio. La extensa ignorancia que rodea la naturaleza y el contenido de la Cábala
ha conducido al surgimiento de ideas falsas, así como de temores y recelos. Los contados cabalistas que en el pasado abusaron de sus poderes o interpretaron erróneamente su rol como portadores de la sabiduría han tenido un efecto detrimental en la actitud popular con respecto a la Cábala, en una forma desproporcionada en relación con su número. En la ausencia de argumentos en sentido contrario, ya sea de parte de la comunidad ortodoxa como de los estudiosos, generalmente se cree que el estudio de la Cábala es una tarea innecesaria y peligrosa. Se la estima innecesaria puesto que todo lo que el judío necesita saber está en la Torá y los comentarios, y resulta peligrosa porque no sólo amenaza el equilibrio y la cordura del individuo, sino que el bienestar de la comunidad en un sentido general. De hecho, fue precisamente por esta razón que Rabí Shimon Bar Yochai hizo la distinción vital entre Tamei Torah, como la comprensión oculta de la Torah, que es accesible a todos los que desean aprender, y Sitrei Torah, como las enseñanzas secretas que son mantenidas ocultas para quienes han llegado a un punto tal que podrían hacer un uso adecuado del poder que encierran esas enseñanzas. Mientras que los aspectos de Sitrei Torah son ocultados por varios medios de la vista y la comprensión de todos salvo algunos contados, los discernimientos de Tamei Torah son para beneficio de todos los judíos, sin distinción de edad o secta. Efectivamente, Rabí Shimon llegó al extremo de pretender que las enseñanzas de Tamei Torah podrían beneficiar incluso a un niño de 6 años. Sin embargo, el hecho que algunas partes de la Cábala contienen revelaciones sobre la naturaleza y la estructura del universo que pueden aportar una mayor comprensión y otorgar mayor poder al individuo no es por sí una razón suficiente para descuidar el estudio de la Cábala, como hemos sido testigos en los últimos años. Todo por el contrario, parecería ser que cualquier sistema de creencia que pretenda ser viable y adquirir importancia en el siglo XX debe incluir una considerable y, por consiguiente, potencialmente peligrosa dosis de poder. Un momento de reflexión demostrará que el judaísmo contemporáneo hace frente a dos opciones. Puede seguir marchando por el presente camino, conmemorando en su vida diaria la historia de sus antepasados y disminuyendo año tras año tanto el número como en influencia, o poder revelar su importancia y poder en el mundo actual, demostrando que es el único que tiene poder de reunificar los pueblos fragmentados y dispersos en la faz de la tierra. La diversidad que vemos en nuestro entorno y que nos distrae de la unidad central de toda existencia es como las diferencias que se encuentran entre las ramas y los vástagos de un árbol. La agobiante necesidad que se plantea hoy en día es la de disponer de una fuerza unificadora para contrarrestar esa diversidad, para permitir a los hombres ver la parte que les corresponde en el drama que se desenvuelve. En suma, el conocimiento de la estructura y el poder de la raíz de las cosas, lo que se puede encontrar tan solo en la Cábala. Rabí Shimon indicaba, en respuesta a la crisis de una época particular, que el significado y la finalidad espirituales trascenderán sobre las rivalidades de índole organizacional y cismática. Con ello quiere decir que al involucrarse en cuestiones de verdadera espiritualidad, la gente se aleja de fraccionalismos mezquinos e insignificantes y permite que surja la unidad de la finalidad. Este objetivo de unidad espiritual y comunal se concreta mejor que nada por medio de una clara exposición del propio judaísmo, y a su vez la mejor manera de conseguir esa exposición es por conducto del estudio de la Cábala. Un excelente, aunque lamentable ejemplo del extenso malestar que afecta actualmente al judaísmo es la profunda división creada por la cuestión de la halajá.
Cada fracción tiene su propio enfoque sobre este tema y lo comprende a su manera. Y las discusiones entre las fracciones parecen estar limitadas a la enérgica defensa de las posiciones particulares. Una alternativa obvia y deseable sería desarrollar un enfoque de la halajá que haga resaltar sus dimensiones más profundas y unificadoras, enfatizando la experiencia y la espiritualidad que tiene la halajá, y no solo su cumplimiento ritualizado. Ello es posible conseguir por medio de la comprensión de Tamei Torah, las razones por la Torah que son expuestas en el Zohar. El judío ya no necesita recurrir a conceptos apologéticos y a oscurantistas cuando hace frente a las críticas. La Kabbalah ha revelado que la ciencia, que durante tanto tiempo fue considerada como una refutación de la religión, no es otra cosa que un comentario de la Torah, y que las reglas y normas rituales de la halajá, que aparentemente son casuales y carecen de significado, de hecho son expresiones de las leyes básicas del universo, y no resultan más arbitrarias que las leyes de la termodinámica o las fórmulas químicas. La justificación tradicional del Kaj Katuv, así está escrito, ya no es necesaria porque implica que no existe una razón mayor para cumplir un precepto que el hecho que se nos dice que obremos así, y ello a pesar de que los doctos del Talmud evidentemente no estaban dispuestos a aceptar nada al pie de la letra, y discutían enérgicamente el significado de cada palabra de la Torah. En los años futuros, con un creciente conocimiento y comprensión de la Kabbalah, seremos testigos cómo aquellos científicos que hubiesen pretendido que se ha liberado de la necesidad de la religión y la fe, habrán de volver a las enseñanzas del Zohar, para encontrar los conocimientos de la estructura esencial y las leyes del universo. Entonces la halajá será contemplada en su verdadera luz, no como el foco conveniente para el fraccionalismo que es ahora, sino como la expresión del movimiento fundamental y del flujo del cosmos. Referencias a la introducción. Acerca de que la oración y el ritual que estén desprovistos de significado y espiritualidad son como la paja, el epítome de la carencia de vida. Zohar 3, página 183b, 297a. Acerca de una humanidad totalmente desespiritualizada y desmoralizada como nunca ha ocurrido. Entrance to the Zohar, páginas 78 a 79. Jerusalén, 1974. P. S. Berg, Centro de Investigación de la Kabbalah. Acerca de que la Tamei Torah podría beneficiar hasta un niño de 6 años. Zohar 3, páginas 58a y 85b. Compárese con Tractato Pesajim, 119a, Talmud Babli, Talmud Eser Sefirot. J. Ashlag, volumen 1, página 16, Tel Aviv, 1957. Acerca del conducto del estudio de la Kabbalah. Zohar 2, página 7b.